Sergio, tengo que contarte una cosa. Dime. Me tienes preocupado. No sé si contártela ahora o en programa, pero bueno, te la voy a contar. ¿No vas a hacer sección de efemérides hoy ni nada? No. No, vale, es que hoy hay una efeméride muy importante que tenemos que mencionar. ¿Y eso? ¿Qué pasa hoy? Es que hace unos años, unos cuantos, poquísimos en términos históricos, unos pocos años, nació una persona muy importante para este programa. Mi madre. Vaya. Así que, temiendo que me olvide de felicitarla el día que se emite esto, que es su cumpleaños, vamos a dedicarle este programa y así ya nos lo quitamos de encima. Pues claro. Así se lo que dedicamos a ella. ¿Cómo se llama? Se llama Laura. Pues se lo dedicamos a Laura. Claro. Así que pues nada, tú presenta el programa y todas esas cosas que dices, pero le dedicas el programa. Vale. Entonces, Cuando metemos quieras. Cabecera, ¿no? Sí, cuando quieras. ¿Dentro cabecera? Comienza la penúltima palabra, el programa de la Delegación de Estudiantes de Filosofía. En radio.usal.es o en la 89.0 FM. ¡Corre que empieza! Andrés Maldonado, muy buenas tardes, ¿qué tal? Sergio Sánchez, yo muy bien. ¿Tú qué tal estás? Pues yo muy bien, encantado de estar una vez más aquí, un día más grabando en la penúltima palabra y contigo, claro, que es siempre un plus. ¿Qué cosas más bonitas que me dices? Pues efectivamente, estamos un martes más a las 7 de la tarde en los estudios de Radio Universidad de Salamanca. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con nosotros y no tanto por ser filósofos, sino por ser los pequeños divulgadores que somos, ¿no? O que queremos ser. O que queremos ser. Sí. Vamos a hablar de divulgación de la cultura en nuestra sociedad, de cuál es su papel. Y lo vamos a hacer pues con dos compañías extraordinarias, pero que no vamos a desvelar todavía. Hay que darle un poquito más de misterio. Pues un poquito más de misterio. ¿Empiezo el programa entonces? Claro. Pues hoy en la penúltima palabra, divulgación cultural. Empezamos. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron... Muchas son las citas de autoridad que tenemos sobre la cultura. Es lo que, en la muerte, continúa siendo vida, decía Malraux. Que aumenta la armonía, la tolerancia y la comprensión entre las personas, considera Matilde Asensi. Muchas son las citas, sí. Pero ¿qué hay de todo aquello que abarca el sector cultural? ¿Qué hay de las librerías, los teatros? ¿Qué hay de la divulgación de la cultura? Vivo rodeado de fantasmas elegantes que dicen lo que sienten y que me hacen pensar. Pienso en lo que piensan, pero... ¿La cultura nos hará libres? ¿Seguimos yendo al teatro, a las librerías? ¿Se puede consumir cultura en la televisión? Hoy, en la penúltima palabra, con dos caras bien conocidas en esta ciudad, hablamos de cultura. En un saco pegado al suelo, de donde veo gente pasando, y cuando salgo, entonces pienso, mejor me quedo. Pues claro que sí, claro que vamos a hablar de cultura, pero lo vamos a hacer presentando, como siempre, a quienes nos acompañan en el día de hoy. Aquí a mi derecha tengo a Guillermo Granado, que es uno de los libreros de la librería Letras Corsarias de Salamanca, que fue Premio Nacional al Fomento de la Lectura en 2016, ya que forma parte de la alianza La Conspiración de la Pólvora. Guillermo Granado, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y frente a Guillermo, al otro lado de la mesa, tenemos a un funcionario del Servicio de las Bibliotecas de la Universidad de Salamanca, que dirán ustedes, ¿y qué me importa a mí eso? Pues no, porque además de ser funcionario del Servicio de Bibliotecas de la USAL, es alguien que ha acompañado a muchas familias durante muchas tardes, con su participación en programas de televisión como Saber y Ganar o Pasapalabra. Jero Hernández, hoy la penúltima palabra, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y cuando salgo, entonces pienso, mejor me quedo. Vivo en un saco. Pues como ven, con un librero y un bibliotecario,
vamos a hablar de cultura, ¿no? Pues vamos allá. Tenemos con nosotros a dos hombres de cultura, como mínimo de muchas lecturas, eso sí. Pero ¿cuál es el valor de todo eso? ¿Somos mejores por tener la biblioteca más grande? ¿Cómo nos cambia poder vivir nuestras vidas a través de las palabras de otros? ¿Qué papel diríais que tiene la lectura, la búsqueda del conocimiento o la cultura en vuestro día a día o en la persona que sois? Jero. Bueno, cuántas preguntas. Bueno, quizás yo aquí, como antes comentaba Andrés, yo estoy por la parte de la divulgación y de la popularización, si se me permite la palabra, de esa cosa tan amplia que llamamos cultura. Que alguien dijo que era pues todas aquellas cosas que son producto de la actividad humana. Y a mí me encanta esa definición, es todo ese mundo tan amplio, no solo una pequeña parte de la cultura, y también es algo que no te da ninguna patente de corso ni ninguna altura moral respecto a los que se mueven en otros círculos, los que trabajan en otras partes de la cultura. En mi día a día, pues es algo muy, muy importante, no solo en mi trabajo administrativo, recibiendo y solicitando libros y revistas en la unidad de adquisiciones, a quien mando un saludo muy afectuoso, sino también en esa parte tan importante, y me consta, por cuanto llega muchísima gente, que son los concursos culturales, los que antes has aludido, que aparte de compañía, espectáculo, pues van sembrando píldoras de libros que leer, músicas que descubrir o personajes sobre los que investigar. Entonces, pues todo ese mundillo no deja de ser si una fantástica caja de herramientas para adentrarnos en otros mundos. Como la persona que eres, Guillermo, librero, ¿qué papel tiene la lectura en tu día a día y en general en el baremo de tu vida? Yo creo que en general, o al menos cuando me pasasteis las preguntas y un poco las estuve viendo, yo creo que la lectura hoy en día es casi un acto de resistencia. La lectura, o la mayor parte de la gente que lee, lo suele hacer en horas de ocio, y creo que poco a poco ese tiempo de ocio se nos ha ido arrebatando por una lógica que va hacia hacer cosas en una línea mucho más productivista, o que para nosotros lo veamos como algo productivo, y creo que la lectura va contra eso. O sea, yo creo que ya el acto de plantearte, sentarte y abrir un libro ya supone resistirte a las dinámicas que nos están imponiendo desde fuera. Yo ya era un buen lector, y creo que el comenzar a trabajar en la librería sí que me ayudó a coger una dinámica de lectura mucho más amplia, aunque creo que, como mucha gente piensa, los libreros no leemos tanto como parece. O sea, muchas de nuestras horas están dedicadas a otros quehaceres mucho más oscuros y que visten mucho menos que decir que entrar a una librería y ver un librero leyendo. Pero aún así sí que intento sacar siempre algún rato para leer, porque quizás yo ahí le pongo una trampa a mi cerebro y le digo que no es trabajo, que es placer, ¿no? Al fin y al cabo, tengo esa suerte, o esa pequeña suerte, que es que parte de mi trabajo, una parte importante de mi trabajo, sea el leer. Si la lectura es un acto de resistencia, nosotros tenemos aquí al menos a un auténtico revolucionario. Sergio, ¿cuántos libros tienes? No lo sé, no los he contado porque soy de letras y los números no me van demasiado. Lo pongo en contexto para nuestros oyentes. Sergio, cada vez que viene a cualquiera de nuestras casas, no puede parar de mirar las paredes para ver dónde pondría él estanterías. Es verdad. Tiene libros por decenas y centenas y millares, diría yo. Pero no leo todo lo que me gustaría. No lees todo lo que te gusta. Igual es porque me gustaría leer demasiado, pero es eso, se nos hace ver a veces también, se nos hace emplear nuestro tiempo en otras cosas. Y bueno, en mi caso soy estudiante, al final empleo mi tiempo en escribir, también en leer, pero me encantaría leer mucho más, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, lo pienso de alguna manera. Yo siempre pienso en algunos autores famosos de la historia, ¿no? A los 25 años ya habían hecho esto y a los 22 habían publicado. A lo mejor no se tenían que hacer la comida. A veces lo pienso, ¿no? A lo mejor sí, quién sabe, tenían una vida más difícil. Pero sí, es un acto de resistencia.
Pero a veces me resisto demasiado poco. Debería resistirme un poquito más. Sí. Y ya que mencionas esa hora de hacerse la comida, una vez terminamos de comer y ponemos la televisión, a veces nos encontramos a Jero en Saber y Ganar. ¿Cuánto has tenido que leer para llegar a esos lugares? Bueno, el debate sobre la lectura y la productividad de lo que leemos y cómo interiorizamos esos contenidos sería para dar para muchos programas. Yo creo que, a ver, más que leer mucho, y yo leo lo que puedo y más, se trata de una cuestión de curiosidad. Yo desde niño, y yo creo que todos, si algo tenemos en común todos los concursantes, es la curiosidad, pero por todo, por el último libro que ha puesto Guillermo allí en el escaparate, o un escrito de Andrés, o una lectura de matemáticas. Con los años yo me voy haciendo más sosegado y más pacífico, quizás transmite una imagen que no es del todo real. Por ejemplo, en otra época quizás hubiera reaccionado con violencia ante el comentario: yo soy de letras, yo no quiero saber de números. A ver, tú eres de letras, pero no tienes por qué ser un experto en álgebra avanzada, no, simplemente pues de todas las definiciones de cultura. Y cuando me preguntáis por el programa, hay una estupenda de qué significa ser culto, y me encanta, es de Pierre Bayard, no es mía obviamente, es de un libro delicioso que es Cómo hablar de los libros que no se han leído, que seguro conocéis. Entonces, que ser culto es orientarse en esta nube inmensa, en este universo de la actividad humana. Entonces, los concursos de televisión son una maravilla para eso. El descubrir que el gorgonzola es un queso, que fue la primera pregunta de las muchas que he fallado a lo largo de muchos años, pues te permite describir una cosa que te lleva a otras, que es lo bueno de la cultura. Pues contar los libros o hallar el área de las estanterías que necesitas para publicarlos, para colocarlos, te puede llevar a otros sitios, desde vidas de matemáticos que se hacían o no la comida, sufrieron o no su época, etcétera, etcétera, etcétera. Es llevarte a sitios diferentes. Desde el área o la superficie de una estantería, me pillas a mí también en una mudanza y hay que ver, tengo más libros de los que pensaba, no tantos como tú, pero claro, el saber sí que ocupa lugar. Y bueno, lo importante es a dónde nos llevan cada una de las cosas que leemos, que nos cuentan o que descubrimos. En defensa de Sergio diré que en uno de los artículos que publicamos el año pasado a raíz del programa, nosotros defendimos una transdisciplinariedad. Igual ese párrafo lo escribimos Carlos o yo. No, yo por supuesto. Es un chascarrillo de estos malos que se hacen de vez en cuando. Pero sí, por supuesto, creo que hay que recuperar incluso ese espíritu que existía hace tantos y tantos años y siglos de intentar saber de todo y lo máximo de todo, ¿no? Porque hoy en día hay esta ultra especialización que a veces nos hace saber muchísimo, muchísimo de una sola cosa o de dos o tres, pero ojalá. Pero dejamos igual guardado en un cajoncito muchos otros temas, muchas otras disciplinas que nos pueden resultar muy valiosas. Bueno, son un ámbito académico, pero en un ámbito quizá social o en una red social la cosa se invierte. Sabemos de poco, pero opinamos de todo, que sí, eso claro, también claro. Es otro peligro. ¿Qué creen nuestros concursantes? Iba a decir, ya me ha pegado el término. ¿Qué creen nuestros invitados? ¿La cultura interesa como formato de entretenimiento? Es que para mí son dos términos que no sé hasta qué punto van relacionados. Es curioso porque me llama la atención que hables de la cultura como entretenimiento, porque nosotros cuando yo preparo todo el programa de YouTube para que se emitan en directo las presentaciones y abro la pestaña de etiquetas para el vídeo, en ningún momento me sale cultura. O sea, yo todos los vídeos de Letras Corsarias los tengo que etiquetar como entretenimiento. Es decir, que la propia aplicación ya está segregando el término cultura. También es verdad que cultura es un término muy amplio, pero creo que una cultura bien entendida y bien proyectada sí que puede ser vista como un entretenimiento. Es más, yo la lectura la veo como un entretenimiento, la veo como una forma en la que disfruto, en la que lo paso bien y
por supuesto creo que pueden ser dos cosas que convivan perfectamente. Bien, ya vamos entrando en materia. Es muy curioso, y sin perdernos en definiciones, qué entendemos cada uno de nosotros por cultura y qué ha sido a lo largo de los siglos aspectos concretos de la cultura. Yo, a raíz de mi participación, que pues en estos mundos televisivos, pues me encanta pues hablar más con la gente y participar en coloquios, tertulias, seminarios, etcétera. Me gusta mucho comentar, y a la gente le hace mucha gracia, pues un aspecto de alta cultura en nuestros tiempos, de élite intelectual, como puede ser la ópera, el significado que tenía pues en sus orígenes. Y hay una crónica de la inauguración del Teatro San Carlo en Italia, que la gente que asistía allí, para empezar, mientras cantaban los cantantes, no permanecían en silencio, hablaban, cantaban a su vez, jugaban a las cartas, merendaban en el mismo teatro. La ópera es una forma de puro entretenimiento que con el tiempo ha llegado pues a tal como la entendemos hoy. Entonces, yo creo que en la vida casi todo acaba estando relacionado con casi todo. Tú puedes aspirar a un aspecto cultural concreto, pero para llegar a él, pues si te gusta, no sé, la filosofía, puedes disfrutar mucho leyendo a los clásicos o autores nuevos, o a un escritor que le da la vuelta a todo lo que has leído y te hace cambiar tu esquema, y eso puede ser divertido. Quizás para acceder a algunas de esas cosas, y siempre pongo mi ejemplo, yo soy un ignorante absoluto en música clásica, entonces no puedo disfrutarla como algunos amigos míos que la viven con pasión, pero sí que me puedo acercar, ir aprendiendo y decir, pues este hombre que está encerrado en una torre y si no acierta el enigma, mañana le van a cortar la cabeza, me hace ver esa música de otra manera y sentirla de otra forma. Aunque todavía no estoy preparado para escuchar El Anillo del Nibelungo sentado en un teatro varias horas. Quizá con el tiempo pueda hacerlo. Has mencionado antes, Jero, al teatro. ¿Creéis que hoy, en la actualidad, vamos menos al teatro? O, por ejemplo, o leemos menos? Guillermo. Yo es que la muestra que tengo no es que si la gente lee, pero os sorprendería que la gente sí compra libros. Yo eso ya no sé si la gente los lee, pero la gente los compra. Y además, en los últimos 2 años lo que estoy viendo en la librería es que cada vez se acercan lectores más jóvenes. El fenómeno del manga es, creo que, un tema aparte, pero aparte de eso, creo que, por ejemplo, algo que hemos vivido de forma muy sorprendente en la librería es el tema del bono cultural. Lo bien que está funcionando, y especialmente los libros que se están llevando todos los usuarios del bono. O sea, se están llevando libros que yo, con su edad, si hubiese tenido ese bono, quizás no, desconocía por completo. Quiero decir que sí que hay una cantera ahí de lectores muy importante, y la muestra que yo tengo en la librería es que la gente sí tiene interés por la lectura y que sí que creo que lee. Bien, quizás la oferta cultural, y alguien un poco más mayor, no mucho, que vosotros, puede dar testimonio de ello, es muy amplia en estos momentos. La oferta, pues cuando yo era joven, aparte de la literatura, la ciencia, la filosofía, que siguen estando ahí y siguen creciendo con nuevos autores, nuevas escuelas, pues más allá de la radio y la televisión, no existía el manga, no existían los videojuegos, no existía Internet, que quizás es un aspecto que está condicionando todo, desde los contenidos a los que accedemos, el tiempo que les dedicamos y la atención que le prestamos. La gente joven necesita las cosas con mucha más rapidez e inmediatez. Estaba leyendo ahora, tengo a medias un libro sobre lo que es la memoria y la atención en estos tiempos. Es algo que se observa en el día a día, en el trato con jóvenes, en los alumnos. Hacer una matrícula, que antes era un proceso casi caligráfico de un papel, ir escribiendo todo, ahora es todo online y se hace de manera rápida e inmediata. Y los chicos muchas veces se pierden en esa nube de opciones, de
de tal. Hacer una matrícula ahora hay que hacer casi una carrera previa para hacerla. Entonces, la variedad de cosas es muy grande. El teatro es algo fundamental, que está siempre, si me permitís, mimetizado en el cine, las series, los videoclips. Un videoclip puede contar una historia, un microrrelato puede ser mucho más que 5 líneas. Entonces, quizás sería difícil cuantificar hasta qué punto se va más o menos al teatro en medio de la oferta tan amplia que tenemos en la actualidad. Pues vamos a tener que ir avanzando, aunque han salido temas muy, muy, muy interesantes que yo creo que no vamos a dejar aquí, sino que luego pues seguiremos hablando de ellos. Pero es que además, ¿qué pasa hoy, Andrés? Hoy estrenamos colaborador. ¿Y quién es? ¿Tú lo presento yo o lo presentas tú? Preséntalo tú, te dejo los honores. Se une al estudio Alexander Alegría. Palabras más o menos ayer me decían, palabras más o menos que no me quieren. Pues voy a recuperar una anécdota que me acaban de recordar mis compañeros de primero de carrera, y es que vinieron 2 compañeros talaveranos muy amigos y muy inseparables a la carrera y que discutían sobre cosas muy raras, con mucha complicidad. Les terminamos llamando Alexágoras y Sergimandro, los 2 filósofos talaveranos. No sé quién pondría ese mote, Sergio. Yo no sé ni a quién te estás refiriendo con esos 2 No, ¿verdad? nombres. No, ¿verdad? No. Quizá alguno se parecía a ti, pero bueno, el Puede tiempo ser. pasa como pasa. Así que pues bueno, tenemos a Sergio, que quizá sea Sergimandro, y a Alexander, que acaba de entrar en el estudio, que quizá sea Alexágoras. Así que yo les dejo que hagan su sección, tú lo presentas y yo me echo un café mientras tanto. Vale, venga, Andrés. Solo como pasatiempo, palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar, palabras más o menos las que hoy me veré. Pues sí, efectivamente, oyentes, hoy tenemos un nuevo colaborador, Alexander Alegría, que viene a hacer una sección que se titula La Palabra del Día. Por supuesto, pues va a haber un enfoque etimológico, pero también sobre el sentido que la palabra de cada día ha tenido a lo largo de nuestra dilatada historia. Alexander, bienvenido y cuéntanos cuál es la palabra que vamos a tratar hoy. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con vosotros. Y hoy la palabra del día, yo creo que como es la sección que inaugura, ¿no?, esta sección, la palabra no podía ser otra que la palabra palabra. Claro, cuando yo voy a traeros palabras, ¿qué os voy a traer? Pues creo que debo explicarlo, ¿no? Para ello, pues podría irme a la RAE, a las distintas definiciones que da la RAE, que por cierto os lo recomiendo encarecidamente que os busquéis en la RAE la palabra palabra. Vienen como 12 acepciones, 15 usos frecuentes, es una cosa maravillosa en ese sentido, pero voy para ponernos más en un devenir histórico, voy a tomarlo con la palabra logos, ¿no? Que es el sinónimo de palabra que se utilizaba en griego, y voy a explicar un poco qué era el logos para los griegos. Pues efectivamente el logos para los griegos era todo. Yo creo que esa es la definición. Logos es la razón, es un discurso, es también la palabra, es el lenguaje, es un discurso, pero en el sentido filosófico también, no solo político. También, por ejemplo, las logias ha pasado a ser aquel sitio donde se reúnen las gentes a hablar de cuestiones racionales en ese sentido. Y digamos que en ese sentido la palabra logos tiene inmensos significados. No los he reunido todos porque me tendría que haber traído un montón de folios, pero tiene casi los mismos significados que contempla la RAE como acepciones de la palabra palabra. En este contexto podemos ver que definir la palabra palabra igual es un poco complicado. ¿Qué pasa? Que, claro, con esta definición de palabra nosotros podemos dar la palabra. Yo te puedo dar la palabra y significa que voy a cumplir con lo que te he dicho. También te puedo dar la palabra porque te permito hablar. Puedo tomarte la palabra. Tomarte la palabra en el sentido de que creo que lo que me estás diciendo es algo serio y yo lo voy a tomar en serio. O también puedes tomar la palabra porque vas a comenzar a hablar. Yo con Sergio en alguna ocasión he tenido palabras mayores. Eso también es otra anécdota que quizá habría que contar. Incluso se puede faltar a la palabra, que parece que últimamente es algo que está un poco de moda.
Entonces, la palabra y las expresiones que se pueden sacar de ahí son múltiples e infinitas. En este contexto, a mí me gusta definir la palabra en un sentido muy parecido a la palabra proposición. Proposición en filosofía del lenguaje es algo básicamente que es un contenido mental que tú tratas de expresar, bien con una palabra, bien con una sentencia, bien con una oración. Y en ese sentido las palabras pueden ser expresiones breves, pueden ser formas compuestas, pueden ser, ¿cómo se llama eso? Paráfrasis, no me sale bien la palabra, ¿me ayudáis algún? Paráfrasis. Sí. Se lo vamos a dar por bueno. Paráfrasis, perfecto. Y pueden ser múltiples formas. También, sobre la palabra, en este sentido creo que es lo más importante que tenía el hombre. Adela Cortina decía que para Aristóteles el ser humano es un ser social porque tiene logos. Logos porque tiene razón y logos porque tiene palabra. La palabra quizás es lo único que nosotros tenemos y lo que nos queda. En ese sentido también podemos observar como aquí en la mesa tenemos a alguien que trafica con las palabras, como es Guillermo, y tenemos a alguien que estudia, comprende y trata de saber lo máximo de las palabras, como es Jero. Las palabras quizás sea el mayor bien que ha tenido el humano. Es lo de siempre, palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento, palabras que se lleva el viento, palabras menos. Pues sí, la palabra es una palabra mayor, pero no vamos a hablar de las palabras mayores que hayamos tenido tú y yo, eso lo dejamos para otro programa, ¿eh? Perfecto. Pues Alexander, muchas gracias por traernos hoy esta píldora de sabiduría tan maravillosa. Ahora ya sabemos que todo lo que usemos en las próximas secciones son todo lo que nos acabas de contar, que no es poco. Así que muchísimas gracias por venir. Te esperamos en los próximos episodios, ¿eh? Muchas gracias, espero serviros y que de alguna manera toméis palabra sabiamente. Para sembrarla, a la tierra para sembrarla, a la tierra para sembrarla, para sembrarla. Pues aprovechando que Alexander nos ha traído la palabra del día, avancemos nuestra charla y veamos con qué palabras pensamos nuestros días. Permitidme antes de ello que me acuerde de algunas reflexiones con las que el maestro Juan Mayorga recogió su premio Princesa de Asturias. Y la verdad es que si pensamos a fondo en ello, no dejará de parecernos cosa de magia que las letras, esos pocos dibujos, esos pocos sonidos, puedan tanto, que puedan darnos tanta felicidad y hacernos tanto daño, que puedan amenazar a una persona o enamorarla, unir a un pueblo o dividirlo, declarar una guerra o detenerla, y que incluso se junten para formar esas frases de las que solo los niños son capaces, como en la tripa de mamá vivía en un castillo, o por qué las nubes se chocan todos los días con las montañas. Cómo me gusta Mayorga. No dejará de asombrarnos que un puñado de signos pueda tanto, decía. En absoluto. Y fíjate si ese puñado de signos puede tanto que llena estanterías, librerías, roscos, discursos y hasta programas de radio. Estamos hablando de cultura y para ello hablamos de las palabras que escogemos y de las que desechamos, de las que vivimos, con las que nos sonrojamos. ¿Cuál es el valor de la palabra? Así avanzaba aquel discurso. Lo que decide a un autor a escribir para el teatro, lo que distingue tan singular forma de escritura, es la voluntad de reunión. Los autores reunimos letras con el deseo de que un día unos actores se reúnan en torno a ellas y luego abran su reunión a la ciudad. Entre todas las expresiones de la bella jerga teatral, mi favorita es compañía. Para la libertad, sangro, lucho, per el vivo, para la libertad. Decía que unos actores se reúnan en torno a ella y luego abran su reunión a la ciudad. Pues abriremos nuestra reunión a la ciudad y seguiremos nuestra charla sobre cultura con nuestros oyentes, que nos han hecho llegar alguna que otra preguntita para esta ocasión. Porque nosotros tenemos a nuestros oyentes, a algunos de ellos, lejos, ¿no?, geográficamente, pero los queremos más cerca y por eso pues también deseamos que participen en la medida de lo posible en nuestros programas. Así que los hemos preguntado qué preguntas les harían a todos los divulgadores de cultura y pues nos han traído algunas propuestas que yo creo que pueden ser interesantes. Andrés, ¿qué tenemos por ahí? Efectivamente, hemos recogido algunas, pero por sintetizar varias,
había oyentes que se preguntaban por los inicios, ¿no? Mayorga comenzaba su discurso, hablando de que en su casa se leía en voz alta de pequeño. Es algo que él ha comentado en varias entrevistas, y a mí me gustaría preguntarle a nuestros invitados cómo comenzaba eso. Nos decía Guillermo que él ya era un buen lector de pequeño, Jero que no había perdido su curiosidad de niño. ¿Cómo empieza vuestra relación con la cultura, con los libros, con las librerías? Yo recuerdo, y imagino que también es una anécdota que tendrá gente que desde pequeña empezó con la lectura, es que yo cogía los libros sin saber leer y me inventaba lo que mi madre recuerda, coger libros y contarme qué haces, y yo leyendo, antes siquiera de tener ninguna o cierta noción de lectura. Yo tengo la suerte, y eso siempre se lo digo a mi madre, que yo leo por ella. O sea, no voy a tener ninguna duda al respecto, porque yo a mi madre siempre la he visto con un libro entre las manos, y fue evidentemente la que despertó mi curiosidad, fue la que me acompañó por primera vez a la biblioteca de mi pueblo, fue la que por primera vez, cuando íbamos a una ciudad grande, porque yo soy de un pueblo pequeño, iba conmigo a una librería y me compraba lo que la pedía. Entonces, en ese sentido, mis inicios como lector están íntimamente ligados al papel de mi madre. Qué bueno. Yo recuerdo algo parecido, ahora perdona que os quite la palabra. Yo de pequeño tenía unos imanes con letras en el lavaplatos, creo que era, o en la nevera, no recuerdo. Y mi madre siempre me cuenta que yo escribía las palabras al revés, que ella se asustó, le llegó a preguntar a mi profesora si le había salido el niño tonto, ¿no? Pues luego parecía que simplemente tenía visión espacial, pero yo cuando empecé a escribir sí que no sabía muy bien qué ponía, pero ponía las letras en el espacio, para arriba, para abajo, ¿no? Así que... Qué bueno. Yo, de mis primeros recuerdos lectores es leer el tebeo, el Mortadelo, que era mi paga de los domingos, y yo me iba al kiosco y con 6 pesetas me compraba el Mortadelo, que con los años y en saber y ganar es uno de los mejores recuerdos. Conocí a Ibáñez en persona y le llevé mis mortadelos que guardo como un tesoro, y me los firmó, y yo con aquellos bocadillos y aquellos muñecos extraños, pues yo empecé a leer o continué leyendo, y bueno, y luego todo lo que vino después. Y en mi casa, pues claro, ver libros por las estanterías, por allí, y de qué será esto y de qué será lo otro, y esa curiosidad inicial es fundamental. Me han encantado las palabras de Alex, palabrita del Niño Jesús, que ha estado muy bien, y la dimensión de la palabra, de la comunicación, creo que es algo fundamental en la cultura, con independencia de que disfrutemos de la cultura, la lectura, la música y ese larguísimo etcétera de nuevas propuestas. El dotar a las personas de palabra en el sentido de capacidad de comunicarse, de expresar sus sentimientos, de exigir aquello a lo que tenemos derecho y de compartir y acercarse a lo que piensa el otro, eso tiene que estar en la base de la cultura y de la palabra. Yo en mi caso le tengo que agradecer a mi profesora de primero y segundo de primaria, porque nos hacía leer un libro a la semana. Entonces, lo que tenía a lo mejor ella 35 o 40 libros en clase, y íbamos todos corriendo a ver quién pillaba el libro. Había uno que, si no recuerdo mal, se llamaba Donde viven los monstruos o algo por el estilo, que era el que quería todo el mundo. Entonces, cuando uno lo conseguía, se sentía lo mejor, porque había conseguido el mejor libro que había allí, ¿no? Y eso en parte fomentó el gusto por la lectura, pero pasado ya un tiempo, también se lo debo a mi abuela. Mi abuela tenía una serie de unos cuantos libros en casa, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, 100 años de soledad, que es uno de mis libros favoritos a día de hoy, y me leía aquella edición que tenía ella. Y pues luego, a raíz de ese gusto que cogí en el colegio y que luego potenció el ver que en casa de mi abuela había libros, pues mi abuela y yo nos íbamos con el carrito de la compra que tienen las abuelas, vacío, nos íbamos a las tiendas de libros de segunda mano a llenarlo hasta arriba, y luego volvíamos como podíamos, porque a lo mejor yo tenía 12 años o así, a casa, volvíamos con un carrito que pesaba 50 kilos, lo teníamos que subir por las escaleras, pero bueno, íbamos con nuestros libros, íbamos felices. Efectivamente, y a raíz de eso, que lo contábamos antes, te has hecho experto en estanterías. Sí. Me han contratado de Ikea y estas cosas, los nombres ahora los pongo yo. Sí. Fíjate, me llama mucho la atención que cuando hacemos este tipo de preguntas todos hablamos de cosas que nos emocionan, ¿no? Mayorga hablaba en su discurso de la emoción que sentía a ir hacia los teatros para los que ahora escribe. Yo hace poco fui al teatro con mi compañero de piso, lo engañé para que me llevara a ver a
a nuestros queridos amigos de la Boulé, que actuaron cerquita de aquí con una obra de teatro infantil que es sobre héroes y heroínas, pero que es maravillosa y que para nada es solo para un público infantil. La disfrutamos muchísimo. Pero es efectivamente eso, la emoción que nos produce ir al teatro, la emoción que nos produce abrir un libro, la satisfacción que nos produce acabarlo, o la tristeza por no poder seguir leyendo, ¿no? ¿Cómo transmitiríais a la audiencia todas las emociones que nos trae, que nos provoca, todos los lugares a los que nos transporta la cultura? Yo creo, y también por introducir otros elementos, cuando comentabas esa profesora maravillosa que todos hemos tenido y todos recordamos, que nos hizo descubrir la lectura, las matemáticas, el teatro, un personaje histórico que luego nos ha permitido crecer en algún sentido, yo creo que más que ese fomento, yo creo que muchas veces a los niños se les vacuna contra los libros. El hecho de que te obliguen a leer un libro a la semana puede ser maravilloso, y ahí está la habilidad del educador para dar 1, 2 o 7. Yo recuerdo mis años de instituto en que te obligaban a leer una serie de obras clásicas. Algunas para mí fueron maravillosas, pero otras cogí verdadera aversión a ese autor y a esa persona. O simplemente hablabas de García Márquez. Yo 100 años de soledad lo empecé a leer con 23 años, quizás con otros pájaros en la cabeza de los que tengo ahora, y lo dejé como algo abstruso, complicado, que no. Unos años después, con otra cabeza, con otras lecturas, con otra madurez, coincido en tu diagnóstico, es un libro maravilloso. Pero los libros te tienen que llegar en su momento. La cultura es algo que no es único, cada persona es un mundo, lo vive de una manera. Hay una película estupenda, el concierto, en que ponen en contraposición un coro de cantantes de ópera jubilados con unos chicos raperos de un suburbio. En el fondo, la emoción, la pasión, los sentimientos como el amor, la alegría, la tristeza, el dolor, pueden estar en esas formas de comunicación. Si a un jubilado tenor le pones a rapear, posiblemente, y no estoy poniendo en el mismo nivel, porque ese sería otro tema, ¿qué es la alta cultura, qué es la baja cultura y qué es la cultura popular? Pues quizá necesitemos una mínima preparación, acompañamiento, ofrecer aquello que necesitamos y recibir un empujón que nos lance fuera de nuestra zona de confort, del Mortadelo, para llegar a García Márquez. Yo estoy de acuerdo con Jero, o sea, no hay que imponer, yo creo que hay que invitar, hay que dar ese pequeño empujón, hay que dar ciertas herramientas a los jóvenes lectores, hay que sobre todo entenderles y hablar con ellos. O sea, yo creo que muchas veces lo que yo veo en la librería es que a los niños no se los tiene en cuenta. O sea, los padres llegan, que le compran un libro, el niño en ningún momento ha tenido interacción ni con el librero o la librera, en el caso con mi compañera Mercedes, o con su padre, y creo que se les minusvalora, ¿no? Y creo que es muy importante escucharles, es muy importante por qué él está cogiendo ese libro. Hay que sentarse, ver ese libro, comentarlo con él, por qué te gusta, por qué lo quieres, y creo que eso es fundamental a la hora de crear cierto criterio en el niño a lo que le gusta, acompañarle en el proceso y llegar en un momento que el chico vendrá solo a la librería y ese chico tendrá muy claro lo que quiere, e incluso ya no solo claro, sino si tú has fomentado en tu hijo, en tus conocidos, tu sobrino, tu hermano, tu primo, ciertos hábitos de lectura, creo que también le vas a despertar algo que creo que ha comentado Jeri, que es fundamental a la hora de convertirte en lector, que es la curiosidad. Absolutamente, yo soy un absoluto detractor de la lectura obligatoria, y yo siempre lo he comentado abiertamente con mis profesoras de lengua y literatura, tanto en castellano como en gallego, como en inglés, en francés, en la lengua que fuera. Jamás he terminado una obra de lectura obligatoria.
Es absolutamente horrible que te impongan una lectura con la de libros que hay, con la de cosas que podrías leer, con la de cosas que nos interesan. Es imposible encontrar un libro, por bueno que te parezca, que sirva para 25, para 30 discentes de una misma clase. Y a mí eso me parece fatal. Has mencionado, Sergio, una iniciativa que si dices que funcionaba, pues por supuesto que me parece buenísimo. Conmigo funcionó. No sé si con otros no, claro. Yo hablo con mi esposa. No, pero ese tipo de iniciativas, ¿no? Hay que transmitirle a los jóvenes, a los niños, hablamos en un contexto escolar, que lean, pero hay que transmitirles el amor por la lectura. Si no experimentas el amor por la lectura, es imposible que vayas a coger un libro cuando salgas de ese instituto. ¿Cuántos compañeros tenemos que no leen ni siquiera en filosofía, que es algo de lo que se quejan varios profesores, ¿no? Entonces eso, alguno que otro, sí. Alguno que otro. Yo creo que lo interesante, yo creo que un buen plan de fuente de la lectura sería libros que no quiero que leas. O sea, creo que la propia curiosidad de la prohibición y precisamente el anteponer la imposición de una lectura obligatoria a la prohibición que implica ese desafío, quizás me estoy pasando, pero no sé, jugar un poco también con la curiosidad de los lectores de acercaos a esta lectura, no os va a dejar indiferente más que la eso está muy bien. Yo creo que es imposible separar lo que es el fomento de la lectura del crecimiento personal, y quizás hay dos elementos. Por una parte, la inmensa oferta de propuestas que hay, culturales y de todo tipo, que tienen los niños ahora, que el equilibrio entre la obligación, si mi niño se pone 3 horas a jugar a la consola y yo tengo aquí el Quijote para niños maravilloso que sé que le va a encantar, pues en toda educación hay una mínima coacción, un decir, tú fíate de mí, que ya cuando tengas más criterio ya elegirás con pleno gusto. Pero si yo no te acerco nunca a un libro, posiblemente no leas. Si tú ves que leo y que me gusta y que me lo paso bien, pues a lo mejor, pero no hay, y si la conocéis, por favor, divulgarla. No hay una receta mágica para que la gente se haga lectora. Absolutamente, no la hay. Por desgracia. Yo pienso que es eso, vinculado a la emoción, transmitir, permitir a quien tiene que leer, experimentar todo lo maravilloso que te da la cultura, que te da ir al teatro. Lo comentaba hace poco con mi compañero de piso, ¿no? Que conseguí que fuéramos al teatro. A mí una cosa que me maravilló cuando entré en la carrera es en una de las asignaturas de primero, con la profesora María Martín, que la hemos tenido en este estudio varias veces, que no nos impuso una lectura, nos dio una lista de libros para elegir, y me pareció ya solo ese detalle maravilloso, ¿no? Por fin me he librado de tener que leer este libro, puedo elegirlo yo, puedo sentir que yo tengo poder sobre lo que leo. Simplemente ese detalle ya cambia el discurso. Sí, pero, y esto ya es de formación profesional, de concursante, es muy difícil que tú te acerques a aspectos que desconoces. O sea, historia de la filosofía, pues, oye, o eres un apasionado o has recibido unos conocimientos previos, o yo qué sé, nadie se pone a leer a Kierkegaard espontáneamente sin saber quién es Kierkegaard. Entonces, si no tienes a alguien que te empuje, o a los presocráticos, o a quien tú quieras, o a Mayorga, que hablabas antes, que es un descubrimiento matemático, por cierto. Sí, y filósofo. Y filósofo. ¡Qué envidia! Efectivamente. Entonces, a veces nos tienen que empujar. Yo creo que, si se me permite, y cerramos con esto el bloque, a veces en torno al niño, ¿no?, que tiene que empezar a leer, chocan dos contextos. Que uno es que a veces falla o la escuela o falla las personas que tienen casa, ¿no? Porque si tú estás en tu casa todo el día y en la escuela te fomentan la lectura, pero en tu casa no se fomenta especialmente, puedes tener alguna dificultad. Pero a la inversa igual. Si en tu casa se fomenta la lectura, pero luego llegas a la escuela y te imponen cierta lectura o no te imponen ninguna, o ni siquiera te despiertan ese gen, ¿no?, lector que debemos tener, pues claro, ahí pueden chocar dos contextos. Entonces, si os parece, con esto podríamos ir cerrando el bloque y damos paso pues a una de las secciones que más le gusta a la gente, no, porque a la gente le gusta el cachondeo también, en cierto modo, ¿no? Entonces damos paso, si os parece, a la sección del juego. Cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadeneta.
Pues otra de esas voces nuevas que Sergio prometió a principio de temporada es Daniel Ramos, es guionista de este programa desde hace unas poquitas semanas, es nuestro nuevo compañero y hoy viene a traer el concurso. ¿Verdad, Daniel? Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. ¿Cómo acabamos el programa de hoy? Hoy acabamos el programa con el habitual concurso, un juego, para los que no lo conozcan, en el que os vais a enfrentar mutuamente y cada uno a 4 preguntas. Como de costumbre, cada pregunta tendrá 3 opciones y en caso de fallar habrá rebote para el otro concursante. No obstante, dado que sois 2 tipos bastante cultos y dominaríais sin problema cualquier competición ortodoxa, os traemos una edición especial, un concurso absurdo. Un concurso absurdo. ¿En qué consiste ese concurso, Daniel? Bueno, la dinámica es la siguiente. En lugar de muy emocionantes preguntas sobre Trasíbulo o Kasparov, os vamos a dar titulares de prensa y habréis de adivinar de cuál de las 3 opciones que daremos proceden. ¿Estáis preparados? Sí. No sé, creo que sí. ¿Con quién empezamos? Guillermo, ¿te parece? Vale. Pues vamos allá. Ponemos el tiempo. Ponemos el tiempo. Ponemos el tiempo. Vamos allá. Primer titular. La red presenta el primer diccionario en alta definición. Puede ser de OK Diario, La Gaceta de las Letras o El Mundo Today. ¿El Mundo Today? Correcto. 2. Ayuso aprovecha el ruido de la amnistía para registrar la derogación parcial de la ley trans madrileña. A. Voz Populi. B. Público. C. Diario.es. ¿Público? En efecto. Le preguntan a Iván Espinosa de los Monteros si mantiene relación con Abascal y ojo a su respuesta. Puede ser del Mundo Today, La Razón o el Huffington Post. ¿La Razón? Incorrecto. Jero, puede ser el Mundo Today o Huffington Post. Pues el Huffington Post. Así es. Y para terminar, la OMS recomienda que los niños de menos de 16 años no tengan acceso al móvil, salvo que sean chinos y lo estén fabricando. ¿Es un titular inventado? ¿Es del Mundo Today o de OK Diario? ¿Inventado? No. Del Mundo Today. Sí. Bueno, tenemos un empate en la mesa. Vamos con la parte de Jero. Bien. Jero, 4 preguntas para ti. Primer titular. China pone fin a la diplomacia del panda y empieza a repatriar a sus osos de Estados Unidos. ¿El País, El Mundo Today o ABC? Pues como decimos siempre, estoy entre 2 opciones. El País. No. ABC. Sí, así es. Segunda. La Universidad de Salamanca podría ser degradada a la categoría de campus de notabilidad internacional. Este nos lo hemos inventado de la Gaceta de Salamanca o lo hemos sacado del Mundo Today. Has dicho degradada a campus. Campus de notabilidad internacional. El concepto de notabilidad internacional no lo tengo y no sé si debería tenerlo. Bueno, vamos a decir inventado. Así es. Por la notabilidad. Tercera pregunta, y esta te la hemos reservado. El cambio que ha dado la vida de Jero Hernández tras su paso por Pasapalabra. ¿Es del Huffington Post, de The Objective o de OK Diario? De OK Diario. Sí. Debo decir que, por favor, cualquier cosa que veáis escrita sobre mí y los concursos, 99% es mentira. ¿Estás diciendo que es mentira una noticia de OK Diario? No te creo. En este caso es delicadamente imprecisa. Qué bonito. Última pregunta. Un policía pega frente a la sede de socialista de Ferraz al juez que la absolverá. Quizá sea del País, quizá del Mundo Today o del ABC. ¿Del ABC? No. ¿Mundo Today? Correcto. Pues tenemos de nuevo un empate en la mesa. La gente se empeña a lo largo del año en sacarnos cafés, ¿eh? Sí, absolutamente. Bueno, no lo hemos dicho, ese era el premio. Exacto. Daniel Ramos, muchas gracias por venir a la Última Palabra. Encantado. Vamos que nos vamos, Sergio. Pues sí, nos tenemos que ir ya, aunque lo sentimos mucho. Y pues como siempre, los agradecimientos para el final, aunque lo llevamos agradeciendo desde el principio. Damos las gracias, por supuesto, a nuestros invitados, a Guillermo y a Jero. Gracias por venir. A mi copresentador, que hoy estás aquí muy lejos en la mesa, Andrés. Como Te siempre. necesito más cerca, más cerca. Qué bonito. Gracias, Andrés Maldonado. Gracias a ti.
A los nuevos colaboradores, a Daniel Ramos y a Alexander Alegría, gracias por estar aquí hoy. Esperamos veros más días. A Teseo Marlago por la voz en off y a Elena Villegas por la mesa. Gracias por velar siempre. Y por supuesto, pues gracias a todos vosotros oyentes por escucharnos un día más. Nos vemos pues un martes más a las 7 de la tarde aquí en la penúltima. Espera. Dime. ¿Dedicar el programa a mi madre? Es verdad. Laura, para cuando escuches esto, muchas felicidades. Este programa es para ti. Y ahora ya sí que sí, nos vamos. Acabas de escuchar la penúltima palabra. Para seguir escuchándonos y no perderte ningún episodio, puedes seguirnos en Spotify o en redes sociales. Volvemos el 12 de diciembre a las 7 de la tarde. ¡Hasta más ver!